El silencio en la enorme terminal del aeropuerto era tan pesado que parecía que nadie se atrevía a respirar. Ven conmigo, confía en mí. Ellos lamentarán esto. Estaba sentada en el frío suelo de mármol del Aeropuerto Internacional de Dubái, temblando, muerta de hambre y completamente sola, cuando él se detuvo justo frente a mí y miró hacia abajo a la niña americana que lloraba, rodeada de tiendas de oro que ni siquiera podía soñar con acercarme. Pero retrocedamos 4 horas al momento exacto en que entendí que mi propia madre me había abandonado. Tenía 14 años. Estaba de pie en la puerta 23, viendo cómo el avión hacia Bangkok rodaba por la pista con mi familia a bordo y yo muy claramente no. Solo yo, una niña delgada con una camiseta oversized, comprendiendo lentamente que mi madre había mirado a mi hermano, había creído sus mentiras y había subido a ese avión sin mirar atrás ni una sola vez. No me perdió entre la multitud, no se confundió, me dejó a propósito. Y 4 horas después, cuando la policía la llamó en Bangkok, cuando descubrió lo que su hijo dorado realmente planeaba, cuando entendió que esto no era un viaje de vacaciones, sino algo relacionado con $600,000, su rostro se puso blanco como la muerte. Para entender por qué ese momento fue en realidad lo mejor que me pasó en la vida, necesitas saber lo invisible que había sido siempre. Mi nombre es Elena Vargas. Ahora tengo 32 años y dirijo un próspero negocio de importación y exportación. Pero a los 14 años yo era básicamente el personaje de fondo de la familia. Ya sabes, como algunas personas iluminan una habitación al entrar. Yo era lo contrario. Era como el papel tapiz humano. El tipo de niña que podía sentarse a la mesa y aún así seguir siendo invisible. Mi madre, Patricia, trabajaba turnos dobles como administradora de hospital desde que mi padre murió cuando yo tenía 6 años. La muerte de papá golpeó fuerte a la familia, pero, según mi madre, golpeó más fuerte a mi hermano Alejandro. Alejandro tenía 9 años cuando perdimos a papá. Desde ese momento, se convirtió en el hombre de la casa a los ojos de mi madre. Era 3 años mayor que yo, estrella del fútbol americano, dientes perfectos, una sonrisa que hacía que los profesores olvidaran que no había hecho la tarea. Podía hacer cualquier cosa y nunca estaba mal. En 17 años, nunca vi a mi madre culpar a Alejandro por nada. Si algo se rompía, yo lo había hecho. Si faltaba dinero, yo lo había tomado. Si había un conflicto, yo lo había empezado. Aprendí temprano que luchar no servía de nada. Así que me convertí en la fácil, la callada, la que nunca se quejaba, nunca pedía atención, nunca causaba problemas. Pensaba que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente pequeña, lo suficientemente invisible, algún día mi madre me vería. Nunca lo hizo. Mi abuela Nora, la madre de papá, vivía en Tucson, a 2 horas de nuestra casa en Phoenix. Alejandro solía quedarse con ella en verano. Cuando mamá trabajaba turnos extras, la abuela Nora era la única persona que parecía notar que yo existía. Me enviaba libros por correo, me llamaba en mi cumpleaños cuando mamá olvidaba y me contaba historias sobre mi padre, pero se estaba haciendo mayor y no la veía tanto como deseaba. El verano en que cumplí 14 años, algo cambió. Me aceptaron en un programa Elite de artes, una beca completa, el tipo de cosa que debería haber hecho sentir orgullosa a mi madre. Por un breve momento, el foco de atención estuvo en mí. Alejandro lo odió. No dijo nada directamente, pero podía sentir su resentimiento como una corriente fría en la habitación.
Empezó a hacer comentarios sobre cómo los programas de arte eran una pérdida de tiempo, cómo probablemente avergonzaría a la familia, cómo la beca seguramente era un error. Mi madre no me defendió, solo cambió de tema. Una semana antes de las vacaciones, algo extraño pasó. Llegué temprano a casa del colegio, escuché la voz de Alejandro desde su habitación. La puerta estaba entreabierta y hablaba por teléfono con alguien. No intentaba espiar, pero sus palabras me paralizaron. El fondo fiduciario, ella no puede enterarse. Cuando cumpla 18 estará resuelto. Accidentalmente pisé una tabla que crujió. Él salió corriendo y cerró la puerta de golpe. ¿Me estabas espiando? Su rostro estaba rojo de ira. Solo llegué a casa. No estaba. Quédate fuera de mis asuntos, Elena. Lo digo en serio. Me empujó y bajó las escaleras. Me quedé allí un largo momento, confundida. ¿Qué fondo fiduciario? ¿De qué estaba hablando? No lo entendí entonces. Ojalá lo hubiera hecho. Unos días después, partimos para las grandes vacaciones familiares. Mamá había ganado un viaje a Tailandia a través de una rifa en su trabajo. Era nuestra primera verdadera vacaciones en años y yo estaba realmente emocionada. 2 semanas en Tailandia. Playas, templos, aventura. La ruta de vuelo pasaba por Dubái para una escala de 6 horas. Luego a Bangkok. Empaqué ligero una sola maleta. Alejandro llevó 3. Recuerdo haber bromeado para mí misma sobre cómo había aprendido a no ocupar espacio en esta familia, ni siquiera en el compartimento de equipaje. El vuelo a Dubái fue largo, pero no me importó. Tenía asiento de ventana y pasé la mayor parte leyendo y viendo películas. Alejandro y mamá iban sentados juntos unas filas adelante. De vez en cuando los veía reír y sentía esa familiar punzada de quedar fuera, pero la empujaba hacia abajo como siempre hacía. Cuando aterrizamos en Dubái estaba exhausta pero fascinada. Ese aeropuerto era increíble, como un palacio de vidrio y mármol. Los baños tenían mejor iluminación que toda mi escuela. Había tiendas de oro, boutiques de diseñador y restaurantes que parecían sacados de una revista. Caminaba con la boca entreabierta, sintiéndome como una campesina que había entrado por error en una corte real. Mi ropa no ayudaba. Llevaba mi camiseta favorita, oversize de una banda, y jeans un poco largos, porque los compré en oferta. Parecía exactamente lo que era una niña de 14 años de Arizona que no tenía idea de lo que hacía. Alejandro sugirió que nos separáramos para explorar la terminal durante la escala. Dijo que llevaría a mamá a la zona del Zoco de Oro y yo podía ir a la librería. En realidad me alegró. La paz era rara en mi familia y quería disfrutar el tiempo a solas. Antes de irme, Alejandro ofreció sostener mi mochila. ¿No quieres cargar eso por todos lados? La mantendré segura. Mi pasaporte estaba en esa mochila, mi tarjeta de embarque, mi dinero de emergencia, $40 que la abuela me había dado antes del viaje. Se la entregué sin pensarlo. ¿Por qué no confiaría en mi hermano? Ojalá pudiera volver a ese momento, ojalá pudiera tomar a esa niña por los hombros y decirle que sostuviera su mochila como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo dependía. Fui al baño, pasé unos 15 minutos en la librería y luego regresé al punto de encuentro cerca de la puerta 23. Alejandro y mi madre ya no estaban. Esperé 30 minutos, 45. Me dije que se habían distraído comprando, que habían perdido la noción del tiempo, pero una sensación enfermiza crecía en mi estómago. Finalmente encontré un mostrador de información y pregunté por nuestro vuelo a Bangkok.
La mujer tecleó algo en su computadora, luego me miró con preocupación. Ese vuelo ya ha embarcado, querida. Está rodando hacia la pista ahora. No, mi familia está en ese vuelo. ¿Se supone que yo también debo estar? Ella revisó de nuevo. Patricia Castillo embarcó. Alejandro Castillo embarcó. Elena Vargas no se presentó. Mi corazón se detuvo. Mi visión se nubló. Creo que le pedí que lo repitiera 3 veces, antes de que las palabras realmente llegaran a mi cerebro. Me habían dejado. Mi madre y mi hermano subieron a ese avión y volaron a Tailandia sin mí. Y mientras estaba allí congelada, no tenía idea de que en menos de 2 horas descubriría exactamente por qué. Escena en blanco. Estaba completamente paralizada en ese mostrador de información. La mujer hablaba, preguntaba si estaba bien, si había alguien a quien pudiera llamar, pero su voz sonaba como si viniera bajo el agua. Todo se sentía lejano, irreal. Mi propia madre había subido a un avión y se había ido sin su hija de 14 años. Un oficial de seguridad se acercó, me pidió el pasaporte. No lo tengo, susurré. Mi hermano lo tiene. ¿Tu tarjeta de embarque? ¿También la tiene él? El oficial intercambió una mirada con la mujer del mostrador. Podía verlos calculando, menor no acompañada, sin documentos, sin familia, sin explicación. Más tarde, mucho más tarde, supe exactamente lo que Alejandro había hecho. Cuando fui al baño, él fue directo a la puerta de embarque. Les dijo al personal de la aerolínea que yo viajaba con otros familiares en un vuelo posterior porque habíamos comprado boletos individuales, no un paquete familiar. No hubo banderas rojas. La agente solo verificó su nombre, el nombre de mi madre y los dejó subir. Pero antes de eso, había tenido una conversación con mi madre. Le dijo que yo había tenido una rabieta enorme en el baño, que había estado chateando en línea con un chico que conocí por internet y que intentaba encontrarlo en Dubái. Dijo que le grité que odiaba a la familia y que quería que me dejaran sola para siempre. Mi madre, exhausta, estresada, acostumbrada durante años a creer todo lo que Alejandro decía, tomó su palabra. No vino a buscarme, no pidió hablar conmigo, solo asintió, con los labios apretados y furiosa, y siguió a Alejandro al avión. Pensaba que me estaba enseñando una lección sobre gratitud, sobre no ser dramática, sobre conocer mi lugar. No tenía idea de que estaba dejando a su hija varada en un país extranjero porque su hijo era un mentiroso. Pero yo aún no sabía nada de eso. Todo lo que sabía era que estaba completamente sola. Sin pasaporte, sin dinero, sin teléfono. Un empleado de la aerolínea ofreció intentar llamar a mi madre. Marcaron su número desde los registros. Fue directo al buzón de voz. Ella había puesto su teléfono en modo avión. La ironía no se me escapó. La seguridad seguía haciendo preguntas. ¿De dónde era? ¿Dónde estaban mis padres? ¿Tenía familiares en los Emiratos? ¿Conocía a alguien a quien contactar? No tenía respuestas. Solo lágrimas y pánico y la creciente certeza de que estaba completamente sola en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, a medio mundo de distancia de casa. Me llevaron a una pequeña oficina de seguridad mientras decidían qué hacer conmigo. Una mujer amable me dio agua y pañuelos, pero podía ver la preocupación en su rostro. Yo era un problema, un incidente internacional a punto de ocurrir. Me senté en esa oficina lo que parecieron horas. Seguramente solo fueron 45 minutos. Mi mente daba vueltas, volviendo siempre a las mismas preguntas. ¿Por qué Alejandro haría esto? ¿Por qué mamá no me buscó ella misma? ¿Por qué nadie vino a buscarme? Y entonces, sin invitación, su voz resonó en mi cabeza. El fondo fiduciario.
Ella no puede enterarse. Cuando cumpla 18, Alejandro cumplía 18 en 3 meses. No sabía nada sobre un fondo fiduciario. Mi madre nunca hablaba de las finanzas de papá, solo que estábamos cómodos y que ella trabajaba duro para mantenernos así. Pero Alejandro sabía algo. Había estado ocultando algo y ahora me había dejado varada en Dubái 3 semanas antes de que la herencia de nuestro padre estuviera disponible para él. Esto no era una broma, no era rivalidad entre hermanos que salió mal. Esto era algo mucho más grande. Y yo empezaba a darme cuenta de lo mucho que estaba en peligro. Eventualmente, la seguridad me dejó volver a la terminal, con instrucciones vagas de esperar cerca del área principal, mientras contactaban a la embajada. Caminé aturdida hasta que encontré una esquina cerca de un café y me deslicé hasta sentarme en el frío suelo de mármol. Las lágrimas llegaron entonces calientes y rápidas. Intenté ahogarlas con las manos. Intenté no hacer una escena, pero no podía parar. Veía familias pasar, niños tomando la mano de sus padres, riendo, seguros. Una niña de unos 5 años dejó caer su oso de peluche y su padre lo recogió inmediatamente, se lo devolvió y besó su cabeza. Un gesto tan pequeño, tan normal. No podía recordar la última vez que mi madre me había tocado con ese tipo de ternura. Tal vez Alejandro tenía razón. Tal vez yo era indigna de amor. Tal vez solo era una carga, un error, alguien de quien la familia estaría mejor sin ella. Mi estómago rugió fuerte, cortando mi autocompasión. No había comido en al menos 8 horas. Miré alrededor a las tiendas relucientes. Gucci, Prada, Chanel. El aeropuerto goteaba lujo y yo estaba sentada en el suelo con exactamente $0. La ironía era tan afilada que casi me hizo reír. Casi. Pensé en lo que haría si esto fuera una película. En una película, la heroína ingeniosa encontraría una salida inteligente. Haría amigos con un guardia de seguridad o descubriría un talento secreto o al menos tendría alguna habilidad de supervivencia. Mis habilidades de supervivencia consistían en hacer ramen en el microondas y recordar ocasionalmente lavar la ropa. Estaba perdida. Los minutos pasaban. Apoyé la espalda contra la fría pared e intenté desaparecer. Había pasado toda mi vida intentando ser invisible en mi propia familia. Ahora deseaba ser visible al menos una vez, para alguien que realmente se preocupara. Y justo cuando pensé que había tocado fondo absoluto, una sombra cayó sobre mí. Levanté la vista. Un hombre alto estaba allí, quizá de unos 55 años, vestido con una elegante túnica blanca tradicional, barba gris recortada y ojos oscuros amables. Parecía alguien importante, alguien que probablemente era dueño de varias de esas tiendas lujosas, que yo ni siquiera podía mirar, pero no me miraba con juicio ni lástima. Me miraba con preocupación genuina. Joven, pareces alguien que necesita ayuda y creo saber exactamente cómo dártela. Todos mis instintos gritaban peligro. Extraño, país extranjero, sola. Esta era exactamente la situación contra la que mi madre me había advertido toda la vida, pero mi madre acababa de abandonarme en un aeropuerto, así que su consejo no parecía muy confiable en ese momento. El hombre no se acercó demasiado. Se sentó en un banco cercano, dejando una distancia respetuosa. «Mi nombre es Viejo Ramón», dijo con calma. «Trabajo aquí, en el aeropuerto. Soy el director de relaciones con los huéspedes». Hizo una pausa para que calara. «Te noté desde el otro lado de la terminal. ¿Me recordaste a alguien?» Limpié mis ojos con el dorso de la mano. «¿A quién?» «A mi hija». Su voz
Era suave. Falleció hace 5 años. Tenía 15. Tenía la misma expresión que tú ahora, como si intentara, con todas sus fuerzas, ser invisible y esperar a que nadie notara su dolor. No supe qué decir. La honestidad me tomó por sorpresa. Esto no era lo que decían los depredadores. Esto era otra cosa. Lo siento, susurré. Él inclinó la cabeza. Gracias. Se llamaba Sofía. Tenía una condición cardíaca desde que nació. Sabíamos que no viviría mucho tiempo, pero eso no hizo más fácil perderla. Me miró con esos ojos firmes y amables. Ahora, me dirás por qué estás sentada en el suelo de mi aeropuerto llorando. Algo en la forma en que dijo mi aeropuerto, no posesivo, sino protector, me hizo confiar en él. Contra todas las advertencias que había recibido en mi vida, empecé a hablar. Le conté todo sobre Alejandro, sobre la mentira que le dijo a mi madre, sobre cómo ella le creyó al instante sin cuestionar, sobre ser marcada como no se presentó, mientras mi familia volaba a Tailandia sin mí. Le conté que no tenía pasaporte, ni dinero, ni teléfono, ni forma de contactar a nadie. Le conté sobre el fondo fiduciario que había escuchado mencionar a Alejandro, cómo no entendía qué significaba, pero sabía que era importante. El viejo Ramón escuchó sin interrumpir. Su expresión se volvió más seria con cada detalle, pero no parecía sorprendido. Parecía un hombre que había visto muchas cosas en su larga carrera y reconocía la forma de lo que estaba viendo ahora. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Lo que te ha pasado no es solo cruel, es potencialmente criminal. Abandonar a una menor en un aeropuerto internacional, especialmente con roubo deliberado de documentos, es un asunto grave bajo la ley internacional. Mi corazón dio un vuelco, muy grave, asintió. Pero más importante, eres una niña que necesita ayuda y yo voy a ayudarte. Se puso de pie y extendió su mano. Ven conmigo, confía en mí. Ellos lamentarán esto. Dudé. Todas las alarmas en mi cabeza seguían sonando. Pero algo más profundo, algo instintivo, me dijo que este hombre era seguro. Tal vez fue la forma en que habló de su hija. Tal vez porque no intentó tocarme ni acercarse demasiado. Tal vez solo estaba desesperada. Tomé su mano. Primero, dijo, mientras caminábamos, necesitamos ponerte a salvo y darte de comer. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No lo sé, 8 o 10 horas. Hizo un sonido de desaprobación. Eso no puede ser. Ven. El viejo Ramón me llevó por pasillos que ni siquiera sabía que existían. Áreas solo para personal, oficinas administrativas, pasajes detrás de escena que conectaban la terminal pública reluciente con un mundo de eficiencia silenciosa. Explicó quién era a los guardias de seguridad por el camino, y ellos asintieron respetuosamente, apartándose. Me di cuenta de que el viejo Ramón no tenía personalmente la autoridad para lanzar una gran investigación internacional, pero sabía exactamente a quién contactar y cómo hacer que las cosas sucedieran rápido. Era conectado, respetado y estaba de mi lado. Terminamos en una oficina administrativa con iluminación suave y sillas cómodas. Una mujer llamada Lucía, de rostro amable, se sentó conmigo mientras el viejo Ramón hacía llamadas en la habitación de al lado. «Estás a salvo ahora, cariño», dijo Lucía, entregándome un plato de comida de la cafetería del personal, pollo, arroz, verduras, pan caliente. Sea lo que pasó, estás a salvo aquí. Comí como si nunca hubiera visto comida antes. Ese plato fue lo mejor que había probado en mi vida. Mientras comía, podía escuchar al viejo Ramón al teléfono. Su voz era calmada, pero tenía una autoridad que hacía que las paredes parecieran más delgadas. «Este es el director Ramón.
Necesito el video de seguridad de las puertas 20 a 25. Marca de tiempo 14:30-15. Sí, inmediatamente. Tenemos a una menor que fue abandonada deliberadamente. Sus documentos fueron robados por un familiar. Dejé de masticar. Abandonada deliberadamente. Escuchar a alguien más decirlo lo hizo real de una forma que antes no lo era. Mi hermano no solo me había dejado atrás, lo había planeado. Una hora después, vi la prueba. Los colegas del viejo Ramón habían sacado el video de seguridad. Encontraron el momento exacto, Alejandro abriendo mi mochila mientras yo caminaba hacia el baño, sacando mi pasaporte y tarjeta de embarque con una pequeña sonrisa deliberada. Lo guardó en su propia bolsa, cerró la cremallera y se alejó como si nada hubiera pasado. Luego me mostraron el video de la puerta de embarque, Alejandro susurrando a mi madre, el rostro de ella torciéndose de ira. Ella asintió, labios apretados, y se dirigió hacia el puente de embarque. No miró atrás ni una sola vez. Alejandro la siguió y justo antes de desaparecer por la puerta, miró hacia atrás, hacia la terminal, estaba sonriendo. El video se sintió como un puñetazo en el pecho. Había sabido intelectualmente que me habían dejado, pero verlo, ver la sonrisa de Alejandro, ver la completa falta de duda de mi madre, rompió algo dentro de mí. Esto es evidencia muy clara, dijo el viejo Ramón, sentándose frente a mí. No hay ambigüedad. Tu hermano robó tus documentos de viaje y te separó deliberadamente de tu familia. Tu madre no verificó su historia. Esto es abandono. Asentí, entumecida. Ahora, continuó, debo preguntarte algo. Mencionaste un fondo fiduciario. Tu hermano estaba preocupado por dinero. ¿Sabes algo sobre la herencia de tu padre? Negué con la cabeza. Mi mamá nunca hablaba de eso. Solo decía que papá dejó lo suficiente para que estuviéramos cómodos. Asumí que significaba la casa y cosas así. El viejo Ramón se quedó en silencio un momento. A veces, dijo con cuidado, los hermanos hacen cosas terribles para proteger lo que creen que solo les pertenece a ellos. A veces los padres dejan atrás más que casas y muebles. Y a veces esos secretos se convierten en armas. Pensé en Alejandro, en la llamada que había escuchado. Ella no puede enterarse. Una vez que cumpla 18, mi hermano cumple 18 en 3 meses, dije lentamente. Hablaba de un fondo fiduciario, algo que podría acceder cuando cumpliera 18. El viejo Ramón asintió. Cuando regreses a casa, deberías revisar los documentos de tu padre, hacer preguntas, descubrir qué dejó atrás y para quién. ¿Crees que esto es por dinero? Creo, dijo suavemente, que las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que nadie las está mirando. Tu hermano ha revelado el suyo. La pregunta ahora es, ¿qué harás con ese conocimiento? No tenía respuesta. Tenía 14 años, exhausta, con el corazón roto, sentada en una oficina a miles de millas de casa. ¿Qué podía hacer yo? Pero en algún lugar dentro de mí, una pequeña llama de ira empezaba a arder. Ya no solo tristeza, ya no solo confusión, ira. Mi padre solía llamarme su gema escondida. Nunca entendí qué significaba. ¿Escondida de qué? ¿Escondida de quién? Ahora, sentada en esa oficina del aeropuerto, con la mirada firme del viejo Ramón sobre mí, empezaba a entender, mi padre había visto algo, de alguna manera había sabido que yo necesitaría protección de mi propia familia y había intentado, de la forma que pudo, darme esa protección, solo que aún no la había encontrado. El teléfono del viejo Ramón sonó. Respondió. Habló rápidamente en árabe. Luego se volvió hacia mí con una nueva expresión. El vuelo a Bangkok
todavía está en el aire, dijo. Aterrizarán en aproximadamente 90 minutos. He contactado a las autoridades en Tailandia y a la embajada estadounidense aquí en Dubái. Cuando ese avión aterrice, tu madre y tu hermano serán recibidos por la policía. Mi estómago se hundió. ¿Policía? Abandonar a un menor es un delito grave. Abandono internacional de un menor con robo de documentos es aún más grave. Hizo una pausa. Tienes una elección ahora, Elena. Puedes dejarlo pasar. Podemos arreglar que simplemente vueles a casa y finjas que esto nunca sucedió. Sonrió apenas. O puedes ver cómo se hace justicia. Y confía en mí cuando te digo que ellos lamentarán lo que han hecho. Pensé en el rostro de mi madre en ese video de seguridad, la forma en que ni siquiera dudó, la forma en que no miró atrás. Pensé en la sonrisa de Alejandro. «¿Quiero ver?», dije. El viejo Ramón tomó el teléfono y marcó. Su voz era calmada, pero llevaba una electricidad que hacía que el aire en la habitación se cargara. «Este es el director Ramón. Necesito que contacten inmediatamente a la Oficina de Coordinación de Policía Internacional y a la Embajada de Estados Unidos. Tenemos un caso confirmado de abandono de menor por una familia estadounidense. La madre y el hermano están actualmente en el vuelo Emirates 380 y 4 con destino a Bangkok. Quiero que las autoridades estén esperando. Cuando ese avión aterrice, no deben abandonar el aeropuerto». Me miró con una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Ahora, joven, hablemos de justicia». Escena en blanco. Los siguientes 90 minutos fueron los más largos de mi vida. La red del viejo Ramón se movió rápido. En menos de 30 minutos, después de sus llamadas, varias agencias estaban involucradas en mi caso. La seguridad del aeropuerto de Dubái había documentado todo con marcas de tiempo oficiales. La Embajada de Estados Unidos en Dubái abrió un expediente de emergencia para mí, una menor estadounidense varada con documentos robados. Las autoridades tailandesas fueron notificadas y comenzaron a coordinar con la policía en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok. Emirates Airlines recibió una alerta sobre la situación a bordo del vuelo 384. Todo estaba siendo registrado, videos de seguridad, declaraciones de testigos, reconstrucción de la línea de tiempo, un rastro de papel imposible de negar o explicar. Una oficial de la embajada, una mujer llamada Camila con voz directa y ojos amables, llamó para hablar conmigo directamente. Me explicó lo que enfrentaba mi madre. Abandonar a un menor en un país extranjero es un incidente internacional grave. Tu madre podría enfrentar investigación tanto en los Emiratos como en Tailandia. Tu hermano, aunque todavía es menor de edad a los 17, está lo suficientemente cerca de los 18 como para que sus acciones sean examinadas muy seriamente. Escuché aturdida: cargos, investigación, incidente internacional. Estas eran palabras de dramas judiciales. Nujmi Vidaheao. La evidencia es clara, continuó Camila. Las imágenes de seguridad muestran que tu hermano retiró deliberadamente tus documentos. No hay ambigüedad aquí. ¿Cómo quieres proceder? ¿Cómo quería proceder? Como si tuviera alguna idea. Tenía 14 años, sentada en una oficina de aeropuerto, comiendo mi segundo plato de pollo con arroz, intentando procesar que mi familia había cometido un delito contra mí. Una parte de mí todavía quería proteger a mi madre. 17 años de condicionamiento no desaparecen en unas horas. Seguía pensando, tal vez ella no sabía. Tal vez Alejandro la engañó completamente. Talvez, si solo explico, ella se disculpará y todo volverá a la normalidad.
Pero entonces recordaba el vídeo de seguridad, la forma en que no dudó, la forma en que no miró atrás y recordaba todos los años anteriores a este momento. Cada vez que ella creyó a Alejandro sobre mí, cada vez que tomó su lado sin cuestionar, cada vez que intenté decirle que algo estaba mal y ella lo descartó. Esto no fue un error de una sola vez. Esto fue la culminación de un patrón que se había estado construyendo toda mi vida. Yo era demasiado joven, demasiado desesperada por su amor, como para verlo claramente. La ira que sentí antes, esa pequeña llama, se estaba haciendo más fuerte, no caliente y salvaje, sino fría y constante. El tipo de ira que no se apaga rápido. Mientras esperaba noticias de Bangkok, algo más sucedió, algo que lo cambió todo. Cuando el avión aterrizó y las autoridades tailandesas detuvieron a Alejandro y a mi madre, confiscaron el teléfono de Alejandro como evidencia. Y cuando examinaron sus mensajes, encontraron exactamente lo que el viejo Ramón había sospechado. Mensajes a su novia, una chica llamada Gabriela, que abarcaban 3 semanas antes de nuestro viaje. Alejandro no había actuado por impulso, lo había estado planeando durante casi un mes. Uno de los mensajes decía: el viaje es perfecto. Me deshaceré de ella en Dubái y mamá tendrá que elegir un bando. Ella siempre me elige a mí. Otra vez. Una vez que Elena esté fuera de la foto, puedo convencer a mamá sobre el dinero. Ella confía completamente en mí. Y el más condenatorio, enviado solo 2 días antes de salir de Phoenix, una vez que cumpla 18, ese fondo fiduciario es mío. Elena ni siquiera sabe que existe. Y si se escapa en Dubái, no tendrá ningún derecho a reclamar su parte. Problema resuelto. Cuando el viejo Ramón me leyó esos mensajes, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Alejandro no solo era cruel, era calculador. Me había visto como un obstáculo para un dinero que ni siquiera sabía que existía y decidió eliminarme de la ecuación permanentemente si podía. ¿Qué me habría pasado si el viejo Ramón no me hubiera encontrado? Si me hubiera quedado perdida en ese aeropuerto, una adolescente americana olvidada sin documentos, sin forma de volver a casa, no quería pensarlo. Camila me ayudó a entender lo que Alejandro había estado protegiendo. Mi padre, antes de morir 8 años atrás, había creado un fondo fiduciario para ambos hijos. El valor total era $400,000 dividido equitativamente entre Alejandro y yo. La mitad de Alejandro, 200,000, se volvería accesible cuando cumpliera 18. Eso era en 3 meses. Mi mitad, 200,000, estaba estructurada de forma diferente. Papá la había vinculado a gastos educativos hasta que yo cumpliera 25. No podía tocar el capital, pero pagaría la universidad, posgrados, cualquier programa de formación que quisiera. Estaba protegido, encerrado donde nadie pudiera llegar. Alejandro había estado intentando durante meses convencer a mi madre de consolidar los fondos. Su argumento, según los mensajes, era que yo era difícil e irresponsable y que desperdiciaría el dinero en tonterías de arte. Quería que mamá solicitara al tribunal transferir mi parte a su control. Si yo me escapaba en Dubái, si causaba un incidente internacional que me hiciera parecer inestable y problemática, sería mucho más fácil convencer a un juez de que no se me podía confiar mi propia herencia. Mi hermano había intentado robar mi futuro y casi lo había logrado. En un momento tranquilo entre llamadas, el viejo Ramón se sentó frente a mí. Lucía había traído té dulce y aromático. Nos quedamos en silencio un rato. He visto la codicia familiar antes, dijo finalmente. En mi trabajo, en mi país, en
todos los países. El dinero revela el verdadero carácter de una persona, no la cambia. Solo muestra quién siempre fue. Asentí mirando mi té, pero también he visto otra cosa, continuó. Tu padre te amaba mucho. Levanté la vista. ¿Cómo lo sabes? Porque estructuró tu herencia con protección. Se aseguró de que nadie pudiera quitártela. Ni tu madre, ni tu hermano, ni nadie. Los ojos del viejo Ramón eran gentiles. Él vio que algo venía. Tal vez no pudo nombrarlo, pero lo sintió, e intentó proteger a su hija desde más allá de la tumba. Mi garganta se apretó. Pensé a mi padre. Realmente pensé en él por primera vez en años, sin llorar de dolor. Solía llamarme su gema escondida. Siempre pensé que era solo un apodo bonito, pero ahora entendía. Escondida de Alejandro. Escondida del favoritismo de mi madre. Escondida de la dinámica familiar que mi padre podía ver formándose incluso cuando yo tenía 6 años. Él lo sabía. Siempre lo supo. Tu padre creía en ti, dijo el viejo Ramón. Ahora tú debes creer en ti misma. No sabía si podía, pero sentada allí en esa oficina, a miles de millas de casa, decidí intentarlo. La pantalla en la pared se encendió. Una transmisión en vivo desde el aeropuerto de Bangkok, puerta de llegadas. Iluminación fluorescente dura. Oficiales uniformados esperando. Una mujer estadounidense con traje oscuro estaba con ellos, tablet en mano. Esa debía ser la representante de la embajada. El viejo Ramón miró su reloj. El avión ha aterrizado. Los pasajeros comenzarán a desembarcar en 4 minutos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿4 minutos? En 4 minutos, mi madre aprendería que su hijo dorado estaba hecho de algo mucho menos valioso que el oro. Me incliné hacia adelante y miré la pantalla, esperando que aparecieran 2 rostros familiares. Los primeros pasajeros salieron por la puerta, luciendo cansados y arrugados por el largo vuelo. Viajeros de negocios, revisando sus teléfonos, familias reuniendo a los niños, una pareja mayor caminando lentamente del brazo, y entonces los vi. Mi madre salió primero, ajustando su bolso de mano, mirando alrededor de la terminal, con la expresión ligeramente aturdida de alguien que acababa de cruzar varias zonas horarias. Su cabello estaba arreglado, su ropa sin arrugas. Parecía una mujer de vacaciones, lista para disfrutar. Alejandro la seguía justo detrás, riendo de algo en su teléfono. Realmente riendo, sin una sola preocupación en el mundo, sin un solo pensamiento sobre la hermana, que había abandonado 12 horas antes en un aeropuerto extranjero. Se veían tan normales, tan relajados, como si no hubieran hecho nada malo. 2 oficiales de policía tailandeses y la representante de la embajada estadounidense se acercaron a ellos con calma. Vi cómo el rostro de mi madre cambiaba. Primero confusión, luego preocupación, luego el comienzo de un miedo real. La mujer de la embajada habló primero. No podía oír las palabras en el video, pero podía ver el efecto que tenían. Estaba explicando la situación, diciéndole a Patricia Castillo que su hija había sido encontrada abandonada en el aeropuerto internacional de Dubái, que se habían contactado a las autoridades, que esto ahora era un incidente internacional oficial. El primer instinto de mi madre fue defenderse. Podía ver su boca moviéndose rápidamente. Incluso sin sonido sabía lo que decía. Debe haber un error. Ella quería quedarse. Estaba teniendo una rabieta. Dijo que quería que la dejaran sola. Alejandro estaba a su lado, asintiendo, interpretando al hermano mayor preocupado y solidario. Ella siempre ha sido dramática. Probablemente hizo esto para llamar la atención. Ya sabes cómo es.
El oficial tailandés sacó una tablet y reprodujo el video. Vi a mi madre ver las imágenes de seguridad. Vi cómo vio a su hijo abrir mi mochila mientras yo caminaba confiando hacia el baño. Vi cómo lo vio sacar mi pasaporte con esa pequeña sonrisa deliberada. Vi cómo lo vio guardarlo en su propia bolsa como si nada. El color se drenó de su rostro. De rosa, sonrojado, a pálido, a completamente blanco. Alejandro intentó hablar. Podía verlo gesticular, su boca moviéndose rápido, probablemente diciendo que era solo una broma, que lo arreglaría después. Las mismas excusas que había usado toda su vida, el oficial pasó a la siguiente pantalla. Los mensajes de texto de Alejandro a Gabriela. Mi madre leyó las palabras que su hijo había escrito. La mano de Patricia Castillo fue a su boca. Todo su cuerpo pareció derrumbarse como si le hubieran cortado los hilos. La máscara de Alejandro finalmente cayó. Había visto a mi hermano salir de problemas con su encanto toda mi vida. Profesores, entrenadores, vecinos, nuestra madre, todos caían ante su sonrisa, su confianza, sus excusas fáciles. Nunca había enfrentado una consecuencia de la que no pudiera hablar para salir, pero no puedes encantar para salir de la evidencia. No puedes sonreírle a una cámara de seguridad y hacer que deje de ver lo que grabó. No puedes explicar mensajes de texto escritos con tus propias palabras. El rostro de Alejandro pasó de confiado a confundido a asustado. En el espacio de unos 30 segundos, sus hombros se encorvaron, sus manos empezaron a temblar. Intentó dar un paso atrás, como si pudiera retirarse físicamente de la situación, pero los oficiales ya estaban a ambos lados de él. Pensé que sentiría satisfacción al ver esto, tal vez algún tipo de victoria. En cambio, solo me sentí cansada, triste y aliviada de que finalmente hubiera terminado. La representante de la embajada levantó una tablet y de repente estaba mirando el rostro de mi madre en una videollamada. Ella podía verme, yo podía verla. Se veía destruida, máscara corrida por las mejillas, ojos rojos e hinchados. Más vieja de lo que nunca la había visto. Elena, su voz se quebró. Cariño, lo siento tanto. No sabía. Alejandro me dijo que tú querías... Pensé que... Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No me preguntaste. No viniste a buscarme al baño para preguntar qué pasó. Solo le creíste a él. Lo sé. Y lo siento tanto. Siempre le crees a él. Toda mi vida has elegido a él sobre mí. Cada vez. Ella sollozó más fuerte. Alejandro detrás de ella miraba al suelo. Papá nunca me habría dejado, dije en voz baja. Él sabía. Siempre supo cómo era Alejandro. Por eso protegió mi herencia, porque sabía que tú no lo harías. Mi madre se estremeció como si la hubiera bofeteado. Podría haber dicho más. Podría haber enumerado cada queja, cada momento en que ella me falló, cada vez que la necesité y no estuvo allí. Pero ¿cuál era el punto? Ella sabía. Siempre lo había sabido. En algún lugar profundo, simplemente había elegido no verlo. Estoy harta, dije. Estoy harta de ser invisible. Estoy harta de ser la que no importa. La representante de la embajada tomó suavemente la tablet. La llamada terminó. Me quedé en silencio un largo momento. Lucía puso una mano en mi hombro. El viejo Ramón no dijo nada. Solo se sentó cerca. Una presencia constante. Las consecuencias legales se anunciaron en la siguiente hora. Alejandro sería detenido y devuelto a Estados Unidos bajo escolta. Su teléfono guardaba la evidencia. Su caso sería revisado por las autoridades juveniles en Arizona por poner en peligro a un menor y robo. Mi madre enfrentaba posibles cargos también, pero dado que no conocía todo el plan de Alejandro,
y dada mi disposición a cooperar con las autoridades, probablemente recibiría una advertencia formal y consejería familiar obligatoria en lugar de enjuiciamiento. La situación del fondo fiduciario sería revisada por un tutor designado por el tribunal. Mi herencia estaba a salvo. Más que a salvo, ahora estaba protegida por documentación legal que haría imposible que alguien la tocara. Y Alejandro había apostado todo a su futuro deportivo: beca de fútbol americano universitario, quarterback titular, sueños de profesional. Essa beca requeria un historial limpio. Este incidente documentado, investigado, coordinado internacionalmente, lo seguiría, incluso si los cargos se reducían o retiraban, el registro existiría. Los entrenadores harían preguntas, las verificaciones de antecedentes encontrarían respuestas. Todo lo que había intentado proteger al eliminarme, su dinero, su futuro, su estatus, ahora estaba en riesgo. Y lo había hecho él mismo, con sus propias palabras, sus propias acciones, su arrogante certeza de que nunca lo atraparían. El karma tiene un excelente sentido de la oportunidad. Antes de dejar la oficina, el viejo Ramón arregló mi regreso a casa. La Embajada de Estados Unidos había emitido documentos de viaje de emergencia, procedimiento estándar para menores estadounidenses varados, para que pudiera volar sin mi pasaporte robado. Emirates me subió a primera clase. El personal de la aerolínea me escoltaría todo el camino. El viejo Ramón me entregó su tarjeta de negocios. Antigua, color crema, elegante. Si alguna vez necesitas algo, dijo, cualquier cosa, llama a este número. Siempre me llegará. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué me ayudaste? No tenías que hacerlo. Se quedó en silencio un momento, porque me recordaste a Sofía, mi hija. Ella era amable como tú, callada como tú, pasada por alto como tú. Hizo una pausa. Ella habría querido que ayudara a alguien que lo necesitaba. Y tú lo necesitabas. Lo abracé. Probablemente fue inapropiado. Apenas lo conocía. Nos habíamos conocido hacía solo horas. Veníamos de mundos completamente diferentes. Pero en ese momento se sintió más como familia que cualquiera con quien compartiera sangre. Eres más fuerte de lo que crees, dijo el viejo Ramón. Tu padre tenía razón. Eres una gema escondida, pero no permanecerás escondida mucho más tiempo. El vuelo en primera clase de Dubái a Phoenix fue 18 horas de lujo surrealista. Toallas calientes, comidas gourmet en platos reales, un asiento que se convertía en cama con sábanas de verdad. Las azafatas me trataron como a una reina. Después de que la aerolínea les informara de mi situación, seguía pensando, esto es lo más caro que me ha pasado en la vida. Y no pagué ni un centavo. Hay probablemente una lección ahí sobre cómo a veces las peores experiencias llevan a bendiciones inesperadas. Pero honestamente estaba demasiado cansada para filosofar. Solo comí mi elegante cena de salmón, vi 3 películas y dormí como un muerto. Cuando aterricé en Phoenix, mi abuela Nora me esperaba en llegadas. Se veía más mayor de lo que recordaba. Había pasado casi un año desde que la vi, pero su abrazo era exactamente el mismo, fuerte, cálido y con olor a lavanda y libros viejos. Te tengo, dijo. Estás a salvo ahora, cariño. Te tengo. Me llevó a su casa en Tucson, no de vuelta a la casa de mi madre en Phoenix. Eso fue deliberado. No estaba lista para enfrentar a mi madre todavía, y la abuela Nora lo entendió sin que yo tuviera que explicarlo. Mi madre había regresado de Tailandia inmediatamente después del incidente.
Sus vacaciones terminaron antes de empezar. Enfrentaba citas de consejería, entrevistas legales y los escombros de una familia que había ayudado a destruir por ceguera voluntaria. Alejandro estaba siendo procesado a través del sistema juvenil en Phoenix. Eventualmente volvería a casa, pero no por un tiempo. Y cuando lo hiciera, no sería para vivir conmigo. Por primera vez en 17 años, no tenía que existir a la sombra de mi hermano. El alivio fue tan profundo que me mareó. Una semana después de mi regreso, mi madre vino a Tucson para verme. Se veía como si hubiera envejecido 10 años, ojos hundidos, manos temblorosas, ropa que no le quedaba bien. La administradora de hospital pulida había desaparecido. En su lugar había una mujer que finalmente había sido obligada a ver la verdad sobre su familia. No puso excusas, no intentó explicar lo que pasó, ni minimizar las acciones de Alejandro. Solo se sentó frente a mí en la mesa de la cocina de la abuela Nora y dijo: «Te fallé, no sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo si me dejas». La miré durante mucho tiempo. Esta mujer, que había elegido a mi hermano sobre mí durante todo el tiempo que podía recordar, que había creído sus mentiras sin cuestionar, que había subido a un avión y me había dejado varada en un país extranjero, pero también esta mujer que había trabajado turnos dobles para mantener un techo sobre nuestras cabezas, que había perdido a su esposo joven y había hecho lo mejor que pudo para mantener unida a una familia que era imperfecta, rota y finalmente dispuesta a admitirlo. «No sé si puedo perdonarte», dije honestamente. «Todavía no. Tal vez nunca». Ella asintió, lágrimas corriendo por su rostro. «Pero», continué, «estoy dispuesta a intentarlo. Si realmente haces el trabajo, terapia, honestidad, cambio real, no solo decir lo siento y esperar que todo vuelva a la normalidad». «Lo haré», susurró. «Lo prometo, lo haré». No fue perdón, pero fue un comienzo. El destino de Alejandro fue más simple. Libertad condicional hasta los 21 años. Consejería obligatoria por comportamiento manipulador. Horas de servicio comunitario que le tomarían años completar y una anotación permanente en su registro que lo descalificó de su beca universitaria de División 1. Terminó viviendo también con la abuela Nora, eventualmente separado de mí en la habitación de huéspedes, al otro lado de la casa. Nuestra madre ya no podía mirarlo de la misma forma y él necesitaba un lugar donde ir. La última vez que supe de él, años después, trabajaba como asistente mecánico en un taller de autos en Tucson. Trabajo honesto, trabajo humilde, muy lejos de sus sueños de quarterback, pero tal vez exactamente lo que necesitaba. No siento satisfacción por su caída. No siento triunfo. Solo siento un alivio tranquilo de que ya no puede hacerme daño. 2 semanas después de mi regreso de Dubái, la abuela Nora me sentó con una caja de documentos de mi padre. «He estado guardando esto para ti», dijo, «esperando hasta que fueras lo suficientemente mayor, hasta que fuera el momento. Dentro encontré todo: el papeleo del fondo fiduciario, estados de cuenta bancarios, documentos legales y al fondo una carta en la letra de mi padre fechada 1 semana antes de morir. La había escrito para mí. Él sabía incluso entonces que algo estaba mal en nuestra familia. Había visto el comportamiento de Alejandro, la manipulación, la crueldad, la forma en que me trataba cuando los adultos no miraban. No podía nombrarlo exactamente, pero lo sentía. Por eso estructuró mi herencia con protección extra, la encerró donde nadie pudiera tocarla, hasta que yo tuviera 25 años y fuera completamente independiente. Incluso añadió una póliza de seguro de vida separada, designada enteramente para mí.
No por favoritismo, escribió, sino porque sabía que Alejandro sería cuidado por tu madre. Tú eras la que necesitaba protección. La carta terminaba con palabras que nunca olvidaré. Elena, mi gema escondida. Enfrentarás tormentas en esta familia, pero estás construida para resistirlas. Sé paciente, sé fuerte y sabe que tu padre te amó más de lo que las palabras pueden decir. Creo en ti. Con amor siempre, papá. El total de la herencia, cuando finalmente la accedí a los 25 años, fue $600,000, 200 del fondo fiduciario original, 400 del seguro de vida. Suficiente para cambiar mi vida completamente. La usé sabiamente. Empecé mi negocio de importación y exportación, especializado en productos artesanales del Medio Oriente, porque a veces el universo tiene sentido del humor. Lo construí hasta convertirlo en algo real, exitoso y completamente mío. Mantuve contacto con el viejo Ramón. Asistió a mi graduación universitaria, de pie, en la fila de atrás, limpiándose los ojos. Cada año, en el aniversario del incidente de Dubái, le envío flores. Él me envía libros sobre negocios, filosofía y encontrar tu fuerza en tiempos oscuros. Mi relación con mi madre sanó lentamente, con cuidado, con límites claros, terapia regular y conversaciones honestas que a veces dolían, pero siempre ayudaban. No somos mejores amigas. Probablemente nunca lo seremos, pero ahora somos reales la una con la otra y eso es más de lo que nunca tuvimos antes. Gracias por haber escuchado la historia de hoy. No olvides dar like, compartir y suscribirte para apoyar el canal. Nos vemos en la próxima historia.